La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el artículo 19, recoge las obligaciones empresariales en materia formativa. Los dos calificativos que definen a la formación es una formación suficiente y adecuada. Estos calificativos ya venían dados en la directiva marco, que es traspuesta al derecho nacional en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Entonces, España, ¿cómo hemos interpretado estos calificativos de formación suficiente y adecuada? En particular, en el sector de la construcción, que es el que yo represento, esta formación suficiente y adecuada está regulada en el Convenio General de la Construcción. Se trata de una formación adaptada al puesto de trabajo y al oficio. Es una formación que está específicamente centrada en los riesgos del puesto de trabajo. Es una formación de una duración aproximadamente de 20 horas presenciales y sobre todo centrada en la actividad que desarrolla el trabajador. No solamente eso, sino que además el Convenio General de la Construcción recoge la formación para otros puestos de trabajo, como pueden ser los administrativos, los directivos, los responsables de ejecución, mandos intermedios, etcétera. Por tanto, podríamos decir, y podríamos incluso presumir, que en España tenemos regulada la formación. Cosa que en otros países, por ejemplo, a nivel europeo, incluso me atrevería a decir a nivel internacional, la formación no está regulada y no dispone de un contenido formativo para la formación. Sobre todo lo que nos estamos realizando son muchas campañas, sobre todo también relacionado con el tema de salud, campañas sobre cuida tu espalda, deja de fumar, un poco más orientado ya al tema de la salud más que al tema de la prevención de riesgos laborales. En la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es el artículo 24 el que por primera vez recoge el concepto de coordinación de actividades empresariales. Entonces, posteriormente, este concepto se ha desarrollado mediante el Real Decreto 171 de 2004. Entonces, el legislador, bajo mi opinión, y con buenas intenciones, trató de detallar al máximo en qué consistía la coordinación de actividades empresariales. Y al final, el resultado que ha sido, pues, que los conceptos no llegan a ser claros y concisos. ¿Y qué pasa con esto? Que al final lleva a interpretaciones jurídicas distintas, lleva a que la aplicación práctica de la coordinación de actividades empresariales no sea lo suficientemente eficaz y que incluso las empresas estemos más preocupados de ver cómo cumplimos con el Real Decreto de Coordinación de Actividades Empresariales que realmente determinar cuáles son esas medidas que tenemos que aplicar para llevar a cabo la coordinación de actividades empresariales de forma eficaz. Por tanto, entiendo que la normativa debería ser algo más flexible y no ser tan detallada, sino permitirnos a las empresas el organizarnos nuestra propia coordinación de actividades empresariales. La coordinación de actividades empresariales se aplica a todos los sectores de actividad, a todas las empresas, a todas las actividades, no distingue. Si estamos hablando de una microempresa, de una pyme o trabajadores autónomos, independientemente del volumen de trabajadores que haya, porque la función, sobre todo, es el controlar los riesgos derivados de la interacción de las distintas actividades. Por tanto, la eficacia me da igual que sea una empresa con muchos trabajadores, que sea un trabajador autónomo, que sea una microempresa. La eficacia viene determinada por las medidas que adoptes, cómo las aplicas y cómo controlas esos riesgos. Es cierto que las empresas constructoras, las grandes, bueno, en general todas las empresas, consideramos que la coordinación de actividades empresariales tiene una componente burocrática bastante importante y además
inevitable, y sobre todo en las primeras fases, cuando se genera documentación, cuando se transmite la documentación de unas empresas a otras. Y esto se manifiesta más, sobre todo en el sector de la construcción, por el gran volumen de subcontratas que hay y de distintas actividades. Eso no quita que no piense que existe una burocracia excesiva. Y bajo mi punto de vista, como técnica preventiva, primeramente entiendo que lo que hay que hacer es planificar. La planificación de las actividades es lo más importante, porque planificando las actividades que van a desarrollarse en un mismo centro de trabajo, con eso lo que haremos sobre todo será cumplir con los principios de la acción preventiva del artículo 15 y en particular el primer principio sobre evitar los riesgos. Si hacemos bien la planificación de la actividad preventiva, nos habremos evitado los riesgos iniciales que derivan de la interacción entre las distintas empresas. Es cierto que en un principio, cuando se publicó la ley, entró en vigor la ley de protección de datos, sí que surgió la duda de si con la cantidad de documentación que se generaba y que se transmitía de unas empresas a otras estaríamos vulnerando la ley de protección de datos. Pero en principio entiendo que no, o sea, no debería ser así, porque la documentación que nosotros manejamos en la coordinación de actividades empresariales es documentación que no es sensible. Estamos hablando de evaluaciones de riesgos, estamos hablando de planificación de actividad preventiva, estamos hablando de la documentación que deben disponer los trabajadores para poder trabajar, formación, información. Por lo tanto, no debería ser así. Además, es que es una obligación empresarial el comprobar que las empresas que has contratado cumplen con sus obligaciones en materia preventiva. Por lo tanto, tenemos que tener un acceso y un acceso al control a la documentación que generan esas empresas. Bueno, como he comentado, la coordinación de actividades empresariales tiene una componente burocrática importante. En los últimos años ha adquirido un protagonismo la burocracia que no merecido, pero es el resultado no solamente del control documentacional que existe ahora, es resultado no solamente de la coordinación de actividades empresariales, sino también de que la propia obligación empresarial de justificar documentalmente que cumple con sus obligaciones en materia preventiva. Y en particular, también, como he dicho antes, el empresario debe comprobar que las empresas o servicios contratados cumplen con sus obligaciones en materia preventiva por la responsabilidad solidaria que existe entre el contratista y las empresas contratadas. Es cierto que existen unas herramientas como son certificaciones, auditorías del sistema de gestión, que las empresas se encuentran escritas en REA para poder trabajar en la construcción, lo cual implica y te da una garantía de que esas empresas cumplen con sus obligaciones en materia de formación, en materia de información. Pero si bien esto no es complementario a la documentación que se genera como resultado de la coordinación de actividades empresariales. ¿Por qué? Porque expresamente la normativa, el Real Decreto 171 del 2004, establece que la gestión es específica para la obra o servicios contratados. Por lo tanto, se trata de una documentación complementaria. Eso no quita que siga pensando que la burocracia es excesiva. Ahora, yo creo que, hablando por una parte de la burocracia documental, que la normativa puede ir orientada a una simplificación documental. Por otra parte, también he dicho que los conceptos en la normativa están tan sumamente desarrollados que
que al final no son claros y no son concisos. Por tanto, debería haber la normativa debe estar orientada a ser más flexible para que podamos organizarnos las empresas en cuanto a la coordinación de actividades empresariales. Y luego, por otra parte, además, la normativa da bastante importancia y en algunos casos impone, como medio de coordinación, la designación de personas para desarrollar esta actividad. Un claro ejemplo es la figura del recurso preventivo. La figura del recurso preventivo no solamente se crea en la Ley 54 de 2003, sino con unas funciones determinadas, sino que esa misma figura se le da también la función de coordinación de actividades empresariales, que las designaciones nominales en estos casos hacen que la persona se sienta incómoda porque se ve como responsable y se apunta en muchos casos la responsabilidad a las personas en materia preventiva. En materia de prevención de riesgos laborales hay una función muy importante, que es la de vigilancia de las condiciones de seguridad. Pues esa función es una de las funciones que se le ha asignado al recurso preventivo que figura en la Ley 54 de 2003 y que en las obras de construcción está asignado en particular al contratista. El contratista es responsable de vigilar las condiciones de seguridad, pero considero que esta función de vigilancia de las condiciones de trabajo se tiene que extrapolar a todos los actores en cualquier actividad y en cualquier obra de construcción, a subcontratistas, a trabajadores, a autónomos, a los propios trabajadores. Es decir, porque la prevención y la vigilancia de las condiciones de seguridad es cosa de todos. Y así lo dice la campaña europea de seguridad y salud, Working Together for Risk Prevention. Lo que es en las obras, estamos constantemente implantando buenas prácticas, protecciones colectivas y en particular a nivel de empresa y dirigido sobre todo a nuestros trabajadores, campañas de salud, de riesgo cardiovascular, campañas también de cuidado de espalda. Incluso nos hemos centrado últimamente en el tema de la seguridad vial y de los accidentes de tráfico, y una campaña que estamos realizando también internamente muy parecida a la campaña europea, que la seguridad es lo primero. Es cierto que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece cuándo hay que realizar los reconocimientos, en qué casos los reconocimientos médicos son obligatorios. En el caso del sector de la construcción, en el Convenio General de la Construcción sí que establece que tiene que haber, que estos reconocimientos son obligatorios. Lo que no establece es cuál es la periodicidad. Bajo mi punto de vista, está claro que hay ciertas actividades de riesgo, trabajos en alturas, exposición a amianto, otro tipo de riesgo de silicosis, que sí que evidentemente los reconocimientos tienen que ser obligatorios, y así está establecido en la normativa específica que lo regula.